Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de este su programa como voz de trompeta. Programa órgano oficial de nuestro ministerio evangelístico que tiene a bien en esta hermosa noche del Señor de hoy lunes y en este horario de 8 a 9 de la noche, hora del este, llegar ante la consideración de todos ustedes, nuestros hermanos queridos que están en nuestra sintonía. Qué gozo saludarles. Saludamos como siempre a todos los pastores, evangelistas, siervos, siervas del Señor que puedan estar en nuestra sintonía en esta noche o luego en la retransmisión a cualquier horario que usted nos sintonice. Les invitamos para que se mantengan con nosotros durante estos 60 minutos y puedan ser edificados y bendecidos por la palabra que vamos a estar impartiendo al pueblo a la gloria y a la honra del Señor. La semana pasada nos habíamos quedado en un tema poderoso, un tema de parte del Señor que estamos trabajando con la iglesia, y es el tema del movimiento profético en la iglesia. Pero no quiero comenzar antes sin saludar con mucho cariño a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, mi amada hija Basti Yasbet y mi amada madre Magdalena, allá en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico. Contentos estamos, amados, contentos de esta tremenda bendición de poder llegar ante ustedes. Estoy buscando aquí una cita de la palabra mientras estoy saludándoles para inmediatamente entrar de lleno en este mensaje poderoso que le estamos trayendo al pueblo, en el cual estamos rompiendo toda intoxicación, estamos rompiendo todo patrón y estamos desintoxicando al pueblo del Señor de ciertas fábulas, de ciertas creencias, diría yo, incorrectas y mal enseñadas durante mucho tiempo, pero que por la palabra estamos rompiendo toda estructura religiosa y todo aquello que en vez de hacer avanzar al pueblo, lo que hace es atrasarlo. El único que le conviene, que le gusta, que le agrada que el pueblo del Señor esté atrasado, pues es el enemigo de la justicia. Pero aquí estamos para hablar las verdades bíblicas, las verdades cristocéntricas avaladas por el Logos escrito, que es la palabra del Señor. Les decía que hemos comenzado una serie de mensajes. La semana pasada comenzamos en nuestro programa una serie de mensajes titulada El movimiento profético en la iglesia. Y es importante que haga un breve resumen, muy breve, de lo que trabajamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos a trabajar este mensaje en serie, que hoy es la segunda parte, explicando la importancia de los 5 ministerios establecidos por el Espíritu Santo, fundados por el mismo Dios. Entonces, dentro de esos 5 ministerios, hablamos del ministerio principal y el ministerio muy importante del apostolado. Dice la palabra que él mismo escogió que uno fuesen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito, con el fin de perfeccionar, que es capacitar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio. Entonces, para llevar al cuerpo a una medida, al cuerpo de Cristo que es la iglesia, a una medida de fe en el que podamos llegar al conocimiento de Dios en Cristo Jesús, por eso es que estos 5 ministerios son y están fundados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para empoderar a la iglesia. Estuvimos hablando que el ministerio apostólico empodera a la iglesia porque es un ministerio que es como decir la base, la zapata, la estructura de los 4 ministerios subsiguientes. Claro, estuvimos hablando que es un ministerio que es muy atacado en este tiempo, que es muy señalado, que es muy demonizado. Desgraciadamente es la realidad. Y no tienen ningún fundamento bíblico para hacerlo, pero hay de organizaciones evangélicas, hay líderes religiosos, hay ministros que
no creen en el ministerio apostólico en este tiempo. De hecho, estuvimos rompiendo el mito o la enseñanza de que el ministerio de Pablo fue el último apóstol que hubo en las Sagradas Escrituras. Estuvimos explicándole al pueblo que el apóstol Pedro puso como requisito en aquel momento, en la sustitución del apóstol Judas, el Iscariote, que fue el hijo de perdición, como dice la palabra, el que vendió a Cristo. El apóstol Pedro puso como requisito el que el próximo apóstol que iban a escoger entre José y el apóstol Matías, pues querían que llenara el requisito en aquel momento. No que eso fuese una doctrina perpetua, ni una orden de la palabra, porque es que el problema que hay, donde está el error y donde la gente comete por decirlo así, la equivocación, es en tratar de coger un texto, sacarlo de contexto y formar un pretexto. Entonces, aquí no se trata de lo que el evangelista José Santiago quiera imponer o quiera hacerle entender a usted o quiera hacerle comprender a usted. No. Aquí se trata de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Pedro dijo que haya caminado con nosotros, que haya visto al Maestro, que conozca lo que va a hacer, porque es que no podemos. Eso es como todo, hermano. No se puede colocar en una posición administrativa a una persona que no sea experto en la materia, que no esté preparado, que no esté capacitado. ¿Usted me entiende? Entonces, el apóstol Pedro no estaba poniendo una regla, no estaba recibiendo un dictado de Dios el Padre, donde Dios el Padre le decía, para que sean apóstol, tiene que haber visto a Jesús. No, hermano. Entonces, de ahí es donde la gente se agarra en este tiempo para demonizar y para aplastar, como le da la gana, el ministerio apostólico. También dijimos que el ministerio apostólico está siendo atacado porque, sin lugar a duda, hay mucho, y yo lo he dicho y lo seguiré diciendo, hay muchos falsos apóstoles en este tiempo, hay muchos apóstoles que se han llamado ellos, que se han metido ellos, que tienen como decían en el campo en Puerto Rico, una ínfula. Eso es un aire de grandeza, de que le llamen apóstol. Yo he visto a muchos que le secan el sudor, que les cargan las cosas. Yo no tengo ningún problema con eso. Si hay alguien que quiere servirme, yo no tengo problema. El problema está donde esta gente ha mancillado y ha dañado lo que es el ministerio apostólico, porque lo han utilizado para enorgullecerse, para crear como una dependencia de que lo vean grande. Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Pero eso no quiere decir que porque hay falsos, no hay ciertos. Eso no quiere decir que porque la iglesia de Éfeso fue probada, uno de los mensajes que se le envió fue a la iglesia de Éfeso, y los probó los que se habían dicho ser apóstoles y no lo eran, porque déjeme decirle una cosa, eso no es un mandamiento, eso no es, si fuese así la Biblia diría, los únicos apóstoles que hubo en las Sagradas Escrituras fueron los que Jesús escogió y nadie más. Y no hay ningún verso en la palabra, ninguno que indique que esos fueron los únicos apóstoles. De hecho, probamos la semana pasada que Pablo, Bernabé y Timoteo fueron apóstoles, juntamente con el apóstol Pablo. Y mencionamos las escrituras donde ellos tres figuran como apóstoles, literalmente así como lo estoy diciendo. Si usted quiere hacer referencia, puede ir aquí a nuestra página, Evangelista José Santiago, Ministerio Final como Voz de Trompeta, y ver el programa de la semana pasada. También estuvimos enseñándole al pueblo que donde quiera que hay un original, existe una copia. Tengo el original, trayéndole un ejemplo, tengo el original de este lado, pero puedo tener una copia de este lado que se parezca al original, pero es una copia. Y tenemos que entender que en este tiempo hay mucha copia.
pero también hay originales. Ese es el fundamento de la iglesia, el ministerio apostólico, el que empodera, el que empuja a la iglesia, el que levanta líderes, el que funda iglesias, supervisa iglesias y las ayuda a que se cumpla el propósito del ministerio quíntuple, que es perfeccionar, capacitar a la iglesia para la obra del servicio. Así que teniendo esto como marco de introducción, queremos entrar a lo que dice segunda de Pedro, la segunda epístola universal del apóstol Pedro a la iglesia. En el capítulo 1, verso 21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque existen voluntades humanas en cuanto a la profecía, hermanos, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que en lugar oscuro alumbra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y vuelvo y lo repito, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, oiga, ninguna profecía vino, escuche bien, entendiendo primero esto, verso 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía viene para interpretarla por allá, callado, y que no podamos juzgar la profecía. No, la Biblia dice que tenemos la facultad de juzgar la profecía, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, aquí es donde yo tengo que hacer un alto para poder arrancar con el tema del movimiento profético en la iglesia, hablando específicamente del profeta. Es aquí cuando yo veo que alguien sale por las redes, envía un mensaje o habla diciendo que Dios va a destruir a Puerto Rico, que yo me tengo que parar en la brecha y enseñarle al pueblo por la palabra que eso está fuera de orden. O sea, ninguna palabra profética en este tiempo que le traiga a usted confusión, que le traiga miedo, que le traiga incertidumbre, que le traiga temor, angustia. Ninguna profecía que venga de esa manera es de parte de Dios. Ninguna. Porque Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Yo no estoy diciendo que Dios no corrige. Dios al hijo que ama lo corrige. Pero no tiene Dios necesidad de hablar ninguna de que va a destruir a Puerto Rico, como salió en estos días una persona diciendo, una dama, que Dios le mostró que iba a destruir a Puerto Rico y que a las demás naciones, los demás países, que supuestamente ella le dijo que también pecaban, ¿qué juicio vendría sobre ellos? Y ella dice que Dios le dijo que ellos tendrían su juicio en el lago de fuego. Mire qué soberano disparate. Entonces hay 2 o 3 ignorantes que comienzan a darle share a eso, a decir amén, a decir ese mensaje de Dios. Dios va a destruir, como si Puerto Rico fuera el único país que peca, hermano. Es que este es el colmo de la estupidez y de la ignorancia espiritual. Por eso es que usted no puede ser ignorante. Por eso es que usted no puede dejarse arrastrar por todo viento de doctrina falsa. Tiene que avalar la profecía por la palabra. Se enoja quien se enoja, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Y me voy a seguir parando en la brecha cuando escuchen lo que escuche, porque yo tengo una audiencia y un pueblo que me sigue, que nos sigue nuestro ministerio para la gloria del Señor y nos pregunta, tiene inquietudes. Mucha gente entra en pánico, en histeria, pero le probamos por la palabra, que ninguna profecía es de interpretación privada. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo guiados e inspirados por Dios para las Sagradas Escrituras. Cuando es un mensaje profético personal, si se sale del contexto de la palabra, para lo que es la profecía, para que la profecía es para exhortar, para redarguir, para consolar, dice la palabra. Entonces hay que salir a hablarle al pueblo, porque el pueblo tiene que comprender lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que comprender que
tenemos que tener mucho cuidado con las profecías, siempre lo he dicho. Mire, toda profecía personal, escúcheme, en el orden de la palabra, toda profecía personal es parcial, es progresiva y es condicionada. Le voy a explicar. Parcial, porque Dios te habla del plan que tiene contigo, pero no te enseña el proceso donde Él te va a tener que llevar. O sea, Dios te habla del plan aquí, pero más adelante hay un proceso que tú tienes que atravesar. Y Dios no te habla de ese proceso. Porque si te llega a hablar de ese proceso, probablemente tú no quieres entrar en ese proceso. O sea que la palabra profética personal es parcial porque Dios te habla del plan, pero no te enseña el proceso por donde tienes que pasar. Es progresiva porque depende no tan solamente de Dios, porque Dios siempre va a cumplir su parte, pero depende de ti que tú hagas posible que esa palabra se cumpla. Tú tienes que trabajar, tú tienes que orar, tú tienes que declarar la palabra, tú tienes que interceder, tú tienes que guerrear. Usted tiene que hacer que la palabra profética personal progrese. ¿Y es condicionada a qué? A que usted y yo tengamos una vida de entrega al Maestro, de entrega al Señor, en obediencia a su palabra. Y es entonces así, solamente entonces, que usted va a ver el cumplimiento de lo que Dios ha hablado sobre su vida. Recuerde lo que le dije, toda profecía que se salga del orden de la palabra, no importa a quién la traiga, mucho menos estos disparates de que Dios va a destruir a Puerto Rico. Entonces, échela al zafacón si no está filtrada por la palabra, porque el problema en mi país, y lo tengo que decir claramente, es que muchos profetas de este tiempo no se ponen de acuerdo. Unos dicen, dentro del supuesto juicio ese que están profetizando, que lo cancelamos en el nombre de Jesús. Cancelamos toda palabra mal dicha y toda maldición contra Puerto Rico. Los profetas dicen un día que es un terremoto, otro que es un maremoto, otro que es un asteroide, que todavía sigue con su loquera por ahí hablando esos disparates. Otro que viene un granizo, otro que va a ser un terremoto de 12, que va a ser un terremoto de 8. Mire, hermano, Puerto Rico puede tener un terremoto porque históricamente ya hacen 100 años que no ocurre un terremoto, pero no va a ocurrir un terremoto que estamos orando a Dios para que Dios tenga misericordia y no lo permita. Pero el día que Dios lo permita no va a ocurrir porque 2 o 3 cabezones le dio la gana de profetizar una loquera. Ocurrirá si Dios le da el permiso, precisamente por eso, porque Dios le da el permiso. Porque aun cuando pueda haber una planificación humana para provocar un terremoto, y los entendidos entienden lo que yo le estoy hablando, vuelvo y lo repito, aun cuando pueda haber una planificación humana para provocar un terremoto, maremoto o un huracán contra Puerto Rico no está desamparado. Puerto Rico no está solo. Puerto Rico tiene hombres y mujeres de Dios que, aunque yo ahora mismo no estoy en Puerto Rico, estoy aquí en la ciudad de Nueva York, pero doblo rodillas por mi país, lo cubro, lo bendigo, porque estoy llamado a bendecir. La Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Tenemos el poder para declararlo y decirlo. Yo bendigo a Puerto Rico, yo bendigo sus costas, yo bendigo el norte, el sur, el este, el oeste, el centro, en el nombre de Cristo, porque tenemos la autoridad para hacerlo. Pero mientras hayan centinelas, vigías, atalayas, intercesores, intercesoras, que nos paremos en la brecha a favor de Puerto Rico, Dios seguirá teniendo misericordia como lo ha hecho hasta ahora. Ahora, entrando de lleno a lo que es el ministerio del profeta, vamos a ver los oficios del profeta. Vamos a comparar si los profetas de este tiempo se parecen a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Si no se parece, pues tome nota para cuando usted escuche una profecía de esas locas que salen por ahí, usted la filtre por la palabra. Y déjese de estar andando detrás de los profetas, porque si usted quiere escuchar un mensaje profético, métase en la palabra de Dios. Hay gente que no puede vivir si no está detrás de los profetas. Hay gente que no puede vivir si no hay gente diciéndole, así dice el Señor.
Hermano querido, yo no estoy diciendo que Dios no habla. Si no creyera que Dios habla en este tiempo por los profetas, no estuviese trayendo este mensaje en serie, que hoy es la segunda parte del movimiento profético en la iglesia. Creo en el movimiento profético. Creo que hay profetas de Dios en este tiempo. Creo que Dios habla en este tiempo. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque no todo el que habla de parte de Dios es porque Dios lo está respaldando o es porque Dios está obrando a través de él o es porque Dios lo está utilizando. Hay que tener mucho cuidado. La semana pasada nos quedamos hablando de los oficios de Cristo en el Antiguo Testamento. Los oficios de Cristo, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento, aunque Cristo no había llegado, el que hablaba con Moisés en la zarza ardiente, era el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es Cristo Jesús. Había tres oficios principales que estuvimos hablando la semana pasada, que era el oficio del profeta, del sacerdote y del rey. El profeta pues comunicaba el mensaje al pueblo de parte de Dios, como dice bien 2 de Samuel capítulo 7 verso 2, con el ejemplo del profeta Natán. El sacerdote, como el sacerdote Abiatar, 1 de Samuel capítulo 30 verso 7, yo le doy los versos bíblicos, usted en su casa busca, lee y hace su estudio más profundo, porque solamente tenemos una hora y tenemos que tratar de cubrir todo el material que podamos a la gloria del Señor. Y estaba el oficio del rey, como el rey David, el dulce cantor de Israel, en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Y el rey gobernaba al pueblo como, representante de Dios. Unos tenían reyes puestos por Dios, como fue David, y otros solicitados por el pueblo, como fue Saúl. El rey Saúl fue solicitado por el pueblo. El pueblo quería rey, y danos rey, y danos rey. Y desde ustedes quieren rey, ok. A Saúl es que quieren, ahí lo tienen. Fue Samuel, lo ungió con una redoma, que es un artefacto que no fue como el cuerno del aceite, sino un artefacto, un utensilio como los que se pueden utilizar hoy, de cristal. Y con esa redoma lo ungió una sola vez. David fue ungido con el cuerno del aceite, oh gloria a Dios. Y para que ese cuerno del aceite se pudiera haber utilizado, alguien tuvo que morir, alguien tuvo que derramar su sangre y alguien tuvo que dar totalmente, obviamente, su vida. David es de la genealogía de donde iba a venir Cristo Jesús. Y David fue ungido 3 veces. 3 veces. Cosa más tremenda, hermano. Ahora Cristo, cuando aparece en el escenario, en el Nuevo Testamento, Cristo es conocido como profeta. Cristo fue el ungido, Cristo fue el enviado, Cristo fue el buen pastor, que decía, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Cristo funcionó como enviado, que es apóstol, como profeta, funcionó como evangelista, porque se dirigió a las masas y la gente le seguía, y la gente recibía su mensaje y los recibía a él. Funcionó como maestro y funcionó como pastor. Moisés predijo que un profeta como él mismo, hermanos queridos, sería levantado por Dios. Eso estaba en Deuteronomio capítulo 18 y verso 15. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 4, vemos cuando Cristo como profeta, déjeme buscárselo porque ese no estaba en las notas, pero esa me la trajo ahora el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, esto es a través de la Biblia, y verso 16, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entró a la sinagoga, que eran lugares pequeños de adoración, conforme a su costumbre, y se le dio a leer el libro, el rollo de la palabra, y se le dio el libro del profeta Isaías, donde cientos de años atrás Isaías había profetizado que vendría un Salvador. En Isaías capítulo 61 fue confirmado aquí en Lucas capítulo 4, cientos de años luego. Y encontró el lugar escrito donde habían 6 puntos de la unción distintiva
activa que estaba sobre él para ayudarlo a ejercer su ministerio. Y Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto, número 1, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, a pregonar libertad a los cautivos. Número 4, a dar vista a los ciegos. Número 5, a poner libertad a los oprimidos. Y número 6, a predicar el año agradable del Señor. Enrolló el libro, se lo dio al ministro, los ojos de todo el mundo quedaron fijos en él, y él dijo, esta profecía se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Y lo más que me llama la atención es que el Señor leyó esa palabra en tiempo de jubileo. El tiempo donde las deudas eran condonadas, canceladas, perdonadas en Israel, y los esclavos eran libres. Ahí fue que Cristo leyó esta palabra y le dio cumplimiento como profeta. Fíjese que las personas que son escogidas como profetas son personas que son consagradas, son personas que son activadas para este propósito. Las personas comunes en los días de Cristo lo reconocieron, y hay unas señales que lo siguen. Lo reconocieron a él como profeta. Eso está en Mateo capítulo 21, verso 11 al 46. También en Juan capítulo 7, verso 40 al 53. Además, lo llamaban Rabí, que significa maestro. Juan capítulo 1, verso 38. No porque había sido entrenado formalmente, sino porque reconocían la calidad de sus enseñanzas y las señales que lo seguían. Cristo también declaró ser un profeta. En Mateo capítulo 13, verso 57, Marcos capítulo 6, versos del 3 al 5, Lucas capítulo 4, verso 24. Como leímos estos versos, aquí el verso 24 dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es apto en su propia tierra. Él se identificó como profeta. Este es otro ministerio que es grandemente atacado, pero es atacado por la hemorragia de falsos profetas que hay en este tiempo. Pero vuelvo y digo, no porque hayan falsos profetas en este tiempo significa que el ministerio apostólico, que el ministerio profético, como el apostólico, el ministerio profético en este caso, pues no está vigente. No, hermano, ese ministerio está vigente. Y en este tiempo es sumamente atacado. De hecho, hay gente que son tan atrevidos, como yo lo dije en el programa pasado, que tienen el conocimiento entenebrecido porque dicen que en este tiempo solamente hay 2 ministerios activos. Yo no sé con qué autoridad la gente le quita a las Sagradas Escrituras lo que está escrito. Pero lamentablemente la Biblia dice que el que le quita o le añada al libro de la profecía, eso no es solamente para el libro de Apocalipsis, porque este libro es profético completo, pero el que le quite o le añada a este libro de la profecía pierde su parte de la ciudad santa y del libro de la vida. Es bien peligroso cometer la estupidez espiritual de decir que solamente en este tiempo hay 2 ministerios activos, que es el del pastor y el del evangelista. Eso no es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Eso es lo que puede enseñar un religioso que tiene la mente intoxicada. Pero lo que enseña la palabra del Señor es que Dios fundó que uno fueran apóstoles, aunque a usted no le guste, pero ese ministerio está en pie. Profetas, esto no importa si a usted le gusta o no le gusta, es lo que dice la palabra. Apóstoles, profetas, evangelistas. Luego el cuarto es el pastor, que es sumamente importante, lo hemos dicho. Yo creo que el ministerio del pastor, hermano, es el ministerio uno de los más importantes, por no decir el más importante, pero es el ministerio que, mire, lo más grande que el pastor tiene que hacer es soportarlo a usted y a mí, que no somos fáciles. Trabajar con diferentes caracteres. Entonces, no es fácil ese ministerio. Y el del maestro, que también es atacado. Yo he escuchado líderes religiosos a través de plataformas decir que el ministerio del maestro ya no tiene vigencia en este tiempo. Bueno, pues entonces yo no sé qué Biblia tendrán ellos, porque mi Biblia dice que son 5 ministerios. De hecho, el número 5 habla de favor, habla de gracia, habla de bendición. Aleluya.
Y tiene que estar activo. Todos tienen que estar activos, todos los 5 ministerios, para el día del arrebatamiento, porque la iglesia es empoderada, es capacitada, es enviada, activada en los 5 ministerios. Mire qué tremendo está esto. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando usted iba al Antiguo Testamento, antes de que Cristo apareciera, en el Antiguo Testamento, usted va a 1 Samuel, capítulo 9, verso 9, y antiguamente a los profetas se les conocía como videntes, videntes. Esa era la palabra vidente, que significaba el que tiene visiones. Y no hay duda, hermanos queridos, que los profetas de Dios también la tenían y la tienen en este tiempo. Mientras avanzó la revelación, porque el pueblo perece, porque le falta revelation. When you don't have revelation, you don't have nothing. Cuando tú no tienes revelación, tú no tienes nada. Tú no tienes guianza, tú no tienes sentido, tú no tienes un norte. Pero cuando, aleluya, mi alma te alaba, Señor, la revelación del Espíritu, oh, Bashera Bahaya, está sobre tu vida. Y esta palabra, gloria a Dios, es la que te guía. Tú vas a tener una vida plena de victoria. Yo siento la presencia del Señor, porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad para traerte la revelación, no una nueva revelación, la revelación de la palabra. Y cuando esa palabra, que es como martillo que quebranta la piedra, entra en tu corazón, tú avanzas. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que entrar en la revelación de la palabra, porque usted avanza cuando usted tiene revelación. Ahora, cuando no tiene revelación, se queda como el sistema de la televisión análogo, atrasado, no se actualiza. Mire, estos teléfonos celulares, hermanos queridos, estos teléfonos celulares constantemente están pidiendo actualización. Y Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, Dios mío, esto se está calentando aquí, que no te conformes a este siglo, sino que renueves tu mente para que tú puedas comprender cuál es la voluntad de Jehová, buena, agradable y perfecta. Cuando tú renuevas tu mente, esa mente adámica, esa mente pecaminosa, y tú insertas la mente de Cristo en tu vida, hermanos queridos, cosas poderosas comienzan a ocurrir. Cosas grandes comienzan a ocurrir, porque entonces la revelación del Espíritu viene sobre tu vida. Entonces, mientras avanzó la revelación y el discernimiento, pronto se dieron cuenta de que no era apropiado reconocerlos como videntes, dado a una pagana manera de vivir. Ahora, escúchame bien esto. Existen 3 palabras hebreas para referirnos a los profetas. La primera es roé, R-O-E-H, que esto significa el que ve, se interpreta como vidente. Era la palabra que utilizaban en un principio en 1 Samuel, capítulo 9, verso 9. La segunda palabra hebrea para profeta, Josesh, se escribe J-O-Z-E-H, el que tiene visiones. Igualmente quiere decir vidente, pero fue la que se utilizó para reconocer a los hombres y mujeres de Dios llamados profetas en las Sagradas Escrituras. De hecho, era más utilizada en los profetas de Judá, como Amós, capítulo 7, verso 12, Isaías, capítulo 29, verso 10, y Miqueas, capítulo 3, versos 5 al 8. También otra palabra hebrea para el profeta es Navi, N-A-V-I, latina. Esta me gusta, porque esta significa vocero de Dios. ¿Cuántos voceros de Dios habrán ahí viéndome en esta hermosa bendición? Es la palabra integral para referirse al profeta cuando se usaba Roesh después de los tiempos del profeta Samuel. Escuche, la audiencia entendía que se trataba de un vidente que no era del Señor, que podría considerarse adivino, pero luego Josesh
para referirse a los profetas legítimos de Israel, hizo la distinción. Porque vuelvo y le digo, hay adivinos también. Y déjeme decirle una cosa, hay mucho adivino dentro de la casa de Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Brujería carismática. La brujería carismática busca manipular o imponer las circunstancias. Y aquí es donde existe un gran peligro, porque cuando usted ve todo este revoltillo, todo este majarete, todo este desorden que hay en las profecías, que uno dice no es blanco, no otro dice es negro, no es un terremoto, no es un maremoto, no es esta loquera que hay, se convierte en brujería carismática. Empiezan a inventar, empiezan a manipular, empiezan a imponer circunstancias que se le antojaron a ellos porque no estaban en ningún plan de Dios. Y entonces comienzan a confundir y comienzan a socavar las mentes débiles. Por eso usted tiene que agarrar esta palabra que le estoy dando hoy para que usted sepa lo que es un verdadero profeta de Dios. Como le estamos explicando aquí por la palabra del Señor. Nabí es la palabra hebrea para profeta de Dios. En ella se reconoce la autoridad y la plenitud del don de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le da sueños, le da visiones, le da palabra personal, palabra local, palabra de ciencia, palabra de revelación, señales y milagros al verdadero profeta de Dios. Y no se sale del marco de la palabra de Dios. Hosesh es la palabra que identifica al profeta de Dios que tiene visiones. Es un visionario de Dios. Fíjate que yo aquí en ningún lugar le he dicho a usted, en esta descripción por la palabra, que el profeta viene a meter miedo, que el profeta viene a sembrar terror, histeria colectiva, desesperación y pánico. Dios no hace eso, hermano. Eso es quien lo hace, Satanás. Y la gente que se dejan usar para manipular y para imponer con la brujería carismática lo que a ellos les da la gana. Roé cayó en desuso para reconocer a los profetas de Dios, y así se reconoció a los adivinos, clarividentes, videntes y falsos profetas. Que hay muchos falsos profetas en este tiempo que hablan de su propia voluntad. Cuando hablamos del profeta, hermano, estamos hablando de alguien que primero recibía instrucciones de Dios, las recibe y luego las transmitía al pueblo, a la gente. Estos dos aspectos de su obra se reflejan en los nombres con los que se les reconocían videntes, sea Hosesh o Roé, que era un profeta. El primero fue más común en el periodo temprano de la historia hebrea, que fue, como les dije ahorita, 1 Samuel capítulo 9, verso 9. El término que se usa con mayor frecuencia es Nabí, pues lo designa, como vocero de Dios, como un atalaya, como un pregonero, como un mensajero, no que habla loqueras, ni lo que le da la gana, ni para meterle miedo a nadie, sino que habla de parte de Dios. El profeta y su obra, escuche, el profeta es una persona llamada, oiga, llamada y calificada en forma sobrenatural como portavoz de Dios. Por eso es que no es todo el mundo el que puede ser profeta en este tiempo. O sea, un profeta de oficio, primero que es una persona que es, como le estoy acabando de decir ahora, llamada y calificada. O sea, tiene que cumplir con unos requisitos. No cualquier persona, cualquier guachafita por ahí va a ser profeta.
No cualquiera que se pare y da 2 patadas, 3 patadas, 2 puños y 4 gritos y hable 4 lenguas es profeta de Dios. No, hermanos queridos, hay que tener mucho cuidado. Esta es una persona que es llamada por Dios, calificada para este oficio en forma sobrenatural, porque es el portavoz de Dios, respaldado por su palabra. O sea, el respaldo de la palabra está sobre la persona que es profeta de Dios. Mientras que en los tiempos del Antiguo Testamento los sacerdotes eran representantes del pueblo ante Dios, sus portavoces y mediadores. Escuche, el profeta en un sentido especial era el representante oficial de Dios entre su pueblo sobre la tierra. Mientras el oficio sacerdotal era hereditario, porque déjeme decirle una cosa, que los ministerios no se heredan. No se heredan. Aquí usted tiene que tener un llamado claro. Gloria a Dios. Si su papá fue pastor y usted no era ser pastor, gloria a Dios. Pero tiene que tener un llamado. Porque si usted no tiene un llamado de parte del Señor, lamentablemente, usted no puede hacer nada. Porque si se mete a pastorear, si se mete a evangelizar, a lo que sea, usted no va lamentablemente a poder lograr algo que usted imponga en su corazón, sino que tenga un llamado. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Usted puede tener una transferencia de un manto profético, de un manto apostólico, de un manto pastoral evangelístico o de un manto de maestro, pero usted tiene que tener el llamado. Porque cuando usted tiene el llamado de parte del Señor, la bendición fluye de una manera poderosa porque usted va a tener el respaldo del cielo. La designación de un profeta provenía del llamado divino. Si usted no tiene un llamado divino, usted puede ir al mejor instituto, usted puede ir a la mejor escuela, usted puede hacer todo lo que usted quiera hacer. Y si no tiene el llamado, hermano, no va a haber éxito. No porque yo se lo estoy declarando, no. Es porque tiene que haber un llamado. Eso es como cuando usted estudia gerencia o estudia contabilidad o estudia comunicaciones o estudia lo que usted quiera estudiar. Tiene que tener un llamado. Una mosca aquí molestando. Tiene que tener un llamado. Si usted no tiene el llamado de parte de Dios, entonces hay problema. Pero si usted tiene un llamado, dele para adelante. Dele hacia adelante, que el Señor va a estar con usted como un poderoso gigante. Fíjese qué tremendo. Déjeme mencionarle ciertos puntos y señales que creo que son muy importantes para que usted identifique las señales inherentes de un verdadero profeta. Primero, el profeta tiene un carácter único. Yo no estoy hablando de temperamento. Estoy hablando de carácter. El carácter es el conjunto de cualidades que te definen como hombre y mujer de Dios. Es austero. Ya mismo le voy a explicar, no se preocupe. Es independiente. Usted no ve que el profeta está investigando, ni averiguando, No. El profeta es independiente. ¿Por qué? Porque su dependencia no está del bochinche que le contó, ay santo, no está del bochinche, hello, que le contó nadie. Su dependencia está del Dios de los cielos, que es el que le va a dar la revelación, que es el que le va a hablar para hablarte a ti, para hablarme a mí, en el orden de la palabra, un mensaje que recibe de parte del Señor. No transigue, oiga, con el pecado, no transigue con el pecado. O sea, el pecado no es aprobado ni aplaudido por el profeta ni las circunstancias. Es individualista, único, porque tiene una tendencia a hablar bajo su propio criterio sin atender las normas de comportamiento que regulan el tema. O sea, no se casa con nadie o circunstancias en cuestión. Es austero porque es sencillo, sin alarde, sin estar metiendo miedo, sin estar asustando a la gente. No, hermano. Es estricto en el cumplimiento de las normas, lo que está establecido por la palabra. No transigue, no admite,
no acepta la opinión de otras personas en contra de la suya cuando tiene que defender lo que Dios le ha hablado, que está confirmado por la palabra, no lo que le dio la gana, sino lo que está confirmado y avalado por la palabra. Estas cualidades son las que Dios busca en un hombre para el ministerio profético. Que tenga carácter único, que sea austero, que sea independiente, que no se case con el pecado ni con las circunstancias, que sea un hombre separado, que sea una mujer separada, que sea un hombre consagrado al oficio. Y vuelvo y repito que existe un gran peligro cuando esas cualidades del carácter no han sido transformadas y se utilizan, número uno, para manipular, que es lo que usted está viendo con estos profetitas del terror que hay en este tiempo, e imponer las circunstancias, que hay gente que son satélites de Satanás porque ellos quisieran que a Puerto Rico se lo llevara el diablo y que los que somos hombres y mujeres de Dios nos mantuviésemos callados. Cuando la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están aquí, mire, ¿está viendo? Ahí, en la lengua. Y que ese miembro, siendo un miembro tan pequeño, enciende un bosque entero. Entonces, cuando alguien sale hablando una palabra, esa palabra se queda, mire, en la atmósfera, rondando, dando vueltas. Y alguien tiene que pararse en la línea de batalla cuando ve que está fuera de orden bíblico y detener eso en el nombre de Jesús. El profeta te va a decir lo que está mal. ¿Usted me está escuchando? El profeta no se va a casar con nadie como le acabo de leer. Él te va a decir lo que está mal, pero te va a ofrecer la restauración por medio de la gracia. Cuando usted ve profetas hablando de que Dios va a destruir, vamos a poner esto a correr aquí para que usted vea cómo el tiempo sigue siendo medido en esta bendición, porque algunos hermanos me han dicho, bueno, tiene un reloj ahí de arena y no lo pone a correr, pues ahí lo pusimos a correr. Cuando usted ve un profeta dando un mensaje, dando una tendencia de que hay algo que está mal, pero no le ofrece la restauración por medio de la gracia, está fuera de orden totalmente, porque en el Nuevo Testamento, que es donde estamos viviendo ahora, en el pacto de la gracia, no de la ley, de la gracia, el profeta te va a decir lo que está mal, pero te va a ofrecer la restauración por medio de la gracia. Cuando Cristo aparece en el escenario de nuestra vida, el sacrificio de Cristo fue uno único y exclusivo para aplacar la ira del Padre. Eso es lo que hizo el sacrificio de Cristo, aplacó la ira del Padre. El profeta tiene una conciencia clara del llamado de Dios y se caracteriza por una comunión constante con Dios. Esto no es que profetizó hoy y mañana está haciendo otra cosa y está metido en cosas. No. Es que el profeta, hermano, tiene una conciencia clara del llamado. O sea, sabe a qué lo llamaron, sabe quién lo llamó, sabe cuál es su función y no se va a ir a pastorear. Si el llamado es profético, no se va a ir a evangelizar, aunque pueda funcionar, pero su llamado es profético. Se caracteriza por una comunión constante con Dios. Usted no lo ve metido aquí, metido allá, investigando, preguntando para después profetizar. No. Eso es brujería carismática. El profeta tiene comunicación con Dios. Se caracteriza por actuar energéticamente en situaciones en las que otros no quieren inmiscuirse. La Biblia dice, y busqué hombre que se parara en la brecha e hiciere vallado. El profeta se para en la brecha. El profeta se para como centinela. El profeta se para energéticamente y cuando ve venir el peligro y cuando ve venir la amenaza, se para firme en la gracia que le es dada, la gracia de Jesucristo, y comienza ahí firmemente a inmiscuirse en situaciones donde otros cogen miedo, donde otros se aminanan, donde otros se vuelven locos, les da una histeria. El profeta se para energéticamente
y muestra el carácter de Dios. Es conocido por su fortaleza y carácter, porque por su fortaleza y carácter atrae multitudes. Hay una gracia, hay un favor en el hombre de Dios que es profeta, en la mujer de Dios que es profeta. Por su sensibilidad moral, oiga, choca con la gente que no le importa estar en pecado. Por su sensibilidad moral, vuelvo otra vez, choca con la gente que no le importa estar en pecado. Hay gente que hace, deshace, vive como le da la gana, una vida desordenada, una vida en pecado, una vida sin orar, una vida sin ayunar, sin buscar a Dios. Y después tratan de hacerse ver los más espirituales. Hermanos queridos, pero sus vidas son, como le dijo Cristo a los grandes religiosos de aquel entonces y de aquel tiempo, que eran los fariseos, saduceos y todo lo feo. Le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre. Abraham tenemos como padre. No, yo estoy diciéndole que si Abraham fuera vuestro padre, ustedes no pretendían perseguirme a mí. Porque ellos reconocían, oiga, los grandes religiosos de aquel tiempo reconocían que Jesús era profeta, pero no creían en su mensaje. Le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes hacen las obras de vuestro padre. Quiere decir que como profeta, el profeta tiene la autoridad de denunciar lo que está mal, pero también de ofrecer la salida por la gracia y la solución. El profeta es un hombre de constante vida de oración. ¿Usted está escuchando eso? El que es profeta o la sierva de Dios que es profeta es una persona que está en una constante vida de oración. Cuando usted ve que Dios respalda a un profeta, busque este trasfondo. Este profeta vive en la presencia del Señor. Vive buscando el rostro de Dios. Vive buscando la dirección del Señor. Su trabajo principal, enseñanza con respecto al tiempo que se está viviendo. Este es el trabajo del profeta. Él exhorta, él habla, él enseña con respecto al tiempo que se está viviendo. Carácter en formación. Oiga, porque Dios tiene que formar el carácter de aquel que es profeta o que va a ser profeta. El profeta, ¿sabe por qué? Porque el profeta es un intercesor. Le estoy dando las características de un verdadero profeta. Éxodo capítulo 32. Dios quiso encender su ira, oiga, y consumir al pueblo. Pero Moisés se paró en la brecha y le pidió a Dios que se arrepintiera. Usted está escuchando, mi hermano. Búsquelo, Éxodo capítulo 32. Yo no me estoy inventando Biblia aquí, estoy hablándole Biblia. Biblia 101. Vuelvo y le repito, Dios quiso encender su ira y consumir al pueblo, los quiso matar a todos en el desierto. Pero Moisés, como Dios de aquel pueblo, eso tampoco me lo estoy inventando yo. Dios le dio autoridad a Moisés para que Moisés fuera el Dios de aquel pueblo. Búsquelo, que está en la Sagrada Escritura. Se paró en la brecha y le pidió a Dios Todopoderoso que se arrepintiera de su decisión. ¿Y sabe qué pasó? Dios así lo hizo. Se arrepintió. Fíjense que esta característica de un verdadero profeta, de ser intercesor, es la número uno, la más indispensable e importante. Cuando se decrete juicio por Dios o por los hombres, el profeta del Nuevo Testamento se tiene que parar como un intercesor para detener el decreto y la maldición. My God. Por eso es que usted ve que cuando sale un decreto de muerte, un decreto de maldición, un decreto de supuesto juicio para Puerto Rico, el evangelista José Santiago se para en la brecha y comienza a interceder y comienza a detener ese decreto de juicio, esa palabra de maldición en la atmósfera y en el aire. Al final de este capítulo que acabamos de hablar, podemos ver que Moisés, hermano, Moisés no era fácil, Moisés tenía un carácter colérico, pero al final del capítulo podemos ver que Moisés, el carácter
carácter de Moisés estaba en formación, porque él mismo tomó el juicio del pueblo en sus manos. Oiga, él era iracundo. En Éxodo capítulo 34, Dios le mandó que hiciera tablas de la ley como instrucciones específicas y lo hizo volver 40 días más de ayuno para poder renovar el pacto que Dios le había dado. Baja Moisés de allá arriba del monte, encuentra que el pueblo está corrompido. Y como él era iracundo, agarró las tablas de la ley que Dios escribió con su propia mano, le dio contra el piso. Señor le dijo, está bien, le diste contra el piso, súbete ahora 40 días más. Porque el pueblo se había corrompido. Súbete 40 días más ahora al monte y ahora las vas a tallar tú con tu propia mano. Cabezoncito, para que no sea cabezón. Pero mire, hermano, Dios te revela su carácter. En este pasaje, Dios te revela su carácter porque Dios es fuerte, es piadoso y es misericordioso. Y ese carácter en formación en nuestra vida es el que Dios quiere trabajar de una manera poderosa para que podamos ser, si somos llamados al ministerio profético o funcionamos en algún momento dado, podamos ser profetas eficientes para la gloria y la honra del Señor. Yo lo voy a dejar hasta aquí, hasta esta intervención que estamos hablando de Éxodo capítulo 34, donde Dios mandó a Moisés otra vez a hacer las tablas de la ley, porque le dijo, el pueblo se corrompió después de 40 días, estaban pidiendo Dios, se murió Moisés allá arriba y le dijeron a Josué, danos un Dios, porque es que Moisés, el viejo, se murió allá arriba. Y Moisés bajó envuelto en candela y dio contra el piso las tablas de la ley. Porque estaba en formación, hermano. El carácter de Moisés, aunque dice la palabra que él era el hombre más manso, era, hermano, iracundo, que era una cosa tremenda, pero estaba en formación. Así que vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el capítulo 32 del libro de Éxodos. Ya usted ve que tengo material aquí para que sigamos el próximo lunes, si así Cristo lo permite. Pero ahora, como hemos consumido el tiempo, vamos a orar por cada vida que ha estado ahí sintonizada, ahí escribiendo sus peticiones ahí en el chat a través de Facebook Live en esta hermosa noche. Y también vamos a orar por los que luego van a ver este video grabado. Padre, yo te doy gracias en esta hora de la noche. Gracias, Señor, en esta hora que nos puedan estar viendo luego en la retransmisión. Te doy gracias porque tu palabra nos enseña la verdad, nos enseña la vida. Nos trae la revelación y el conocimiento que necesitamos, Señor, para poder ser efectivos en el ministerio donde tú nos has puesto. Permite que tu pueblo sea empoderado con esta palabra y podamos identificar lo que realmente es un verdadero profeta en este tiempo y no seamos engañados. Declaro sanidad para los que están enfermos. Ahora mismo, por el poder de tu palabra, proclamo la vida, proclamo la bendición, proclamo, Señor, la restauración para cada uno de tus hijos que nos están viendo en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús. Toda necesidad es suplida y ellos reciben el milagro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes decirles que les esperamos la próxima semana, si Cristo no ha venido antes por su iglesia, para continuar con este mensaje en serie que hemos titulado El movimiento profético en la iglesia. Así que sin nada más por el momento, adelante con el Señor y firme, que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones. Que no abren